nuevamente esta pregunta. ¿Debemos los cristianos celebrar la Navidad? Levanten su mano los que digan que sí. Hey. Hoy. Ahora, levanten su mano los que crean que los cristianos no debemos tener esta celebración. De este lado muchos no levantaron la mano y se están absteniendo del voto. Acá tenemos al pastor Rubén, ok. ¿Quién más? ¿Quién más dice que no? Con confianza, no va a pasar nada. Levanten su manita, ¿nadie? Todos los demás, ni fu ni fa. Ok. Cuando nosotros consideramos todo lo que el comercio de manera desenfrenada ha hecho de algo tan importante, todo lo que ha provocado por medio de la mercadotecnia, de toda la difusión que hace de lo que es supuestamente la Navidad. Y cuando vemos a la gente desenfrenada, con codicia, con esa autocomplacencia, ¿verdad? De comprar y de, pues, como que eso es lo que ha caracterizado la temporada navideña. Y además sumémosle a esto los orígenes, ¿sí? Porque pues también hay estudios con información muy importante que dice que los orígenes de todas estas celebraciones son paganos, realmente surgieron de pueblos que ni creían en Dios y tenían varias costumbres y usaban varios adornos de los que hoy nosotros usamos y es lo que ponemos en nuestras casas, ¿no? Entonces, con todo esto, con todo lo que hay, con todo lo que representa hoy la Navidad, bueno, pues yo puedo comprender por qué algunos evitan esta celebración, por qué no quieren tenerla o no están de acuerdo. Y pues al mismo tiempo no es fácil contestar sí o no, nada más así porque sí. Y bueno, hay un trasfondo detrás, hay muchas cosas que vemos a nuestro alrededor en las que podríamos no estar de acuerdo. Pero entonces yo les quiero preguntar, ¿qué es lo que un cristiano ya consciente de lo que debe hacer, de lo que es correcto y de lo que no está bien, qué es lo que entonces un cristiano debe hacer? Porque pudiera ser que con este conocimiento y con este entendimiento de todo el trasfondo que hay, esto nos permita entonces pues tener una celebración que nos permita hacer luz en medio de este mundo, que nos permita inclusive poder compartir con este mundo perdido muchas cosas que no están bien. ¿Creen que pudiéramos nosotros con nuestra celebración, con una celebración distinta, hacer la diferencia? ¿Ok? ¿O consideran que es mejor abstenernos, poner nada, tener una postura pues completamente seria? Tal vez esto sería lo mejor, ¿no? La mejor manera. ¿Creen que esa sea la mejor manera de adornar el evangelio o de poder hablar de Cristo? Yo creo que no. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, me dicen, bueno, ¿y usted qué piensa? Usted no participó en la preguntita. Bueno, pues yo les diría, yo estoy completamente de acuerdo en que celebremos los cristianos la Navidad. Debemos celebrar el nacimiento de Cristo. La iglesia verdadera de nuestro Señor siempre, siempre, siempre ha celebrado el nacimiento de Jesús. Para la iglesia es muy importante, muy importante. Yo les pregunto, el Día de Muertos de octubre y de Halloween y de eso, pues yo creo que está más claro, ¿no? Y aún así muchos cristianos participan y lo celebran. Y esas cosas tienen un trasfondo todavía más pervertido, más diabólico, más
con cosas ocultas, con esoterismo y muchas cosas. Pero de alguna manera, hermanos, todos entendemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué importa? Si fue el 23, si fue en abril, si fue en mayo. Realmente eso no hace la diferencia, ¿sí? No es relevante. Yo les decía en la mañana que yo no tengo una fecha exacta de cuándo me convertí. Yo no sé exactamente el día y el mes, ni el año. Tengo idea más o menos por qué tiempo fue. Podría sacar cuentas más o menos. Estaba viendo que ya son un poquito más, tal vez 31 años, 30, no lo sé. No significa que por no saber el día, la fecha, como Paquito tiene las fechas aquí bien claras. ¿Tú te acuerdas de mi fecha que me convertí? A lo mejor sí. Ay, Paco, yo quería que me resolvieras la vida hoy. Bueno, y sí me fallaste, Paquito. Bueno, eso no significa que porque no lo sepa, no soy salvo. Imagínense que dependiera yo de la fecha. Qué complicado, ¿no? Entonces, todos entendemos que el 25 de diciembre no fue la fecha. Y bueno, no es tan importante. Y todos entendemos que esta fecha realmente está relacionada pues con fiestas paganas. Se hizo un sincretismo de celebraciones, de muchas épocas, de tradiciones. Todo lo juntaron, por conveniencia, por mercadotecnia, por lo que ustedes le quieran poner. Y así surge la Navidad. Y cada mes del año tiene un día, ¿sí? Se está dedicado a algo. Y a diciembre le tocó la celebración de la Navidad. Y también sabemos que los árboles de Navidad ni siquiera se mencionan en la Biblia, ¿no? El árbol de Navidad, las esferas, las luces, las vacaciones, el aguinaldo, el fondo de ahorro que exhibimos en estas fechas, pues no forman parte de la Navidad, honestamente. ¿Están de acuerdo? Eso no es la Navidad. Y es triste ver que algunas personas, pues esto es lo que les emociona, ¿no? O sea, las luces, que es temporada de fútbol americano, pues muchas cosas que no tienen sentido. Pero en mi opinión, sigo pensando que debemos aprovechar cualquier oportunidad para poder exaltar el nombre de nuestro Señor. Y es más, yo les diría algo, haríamos bien en recordar todos los días y recordarle a la gente que Jesús nació, que Jesús se hizo hombre. Si esto lo hiciéramos todos los días, sería bueno. Tú pudieras compartirle a la gente que nos nació un Salvador, estábamos destinados a morir y que gracias a Jesús y a su nacimiento obtuvimos la bendición de ser salvos y de ser perdonados de nuestros pecados. Pues sería buenísimo, ¿sí? Haríamos bien si proclamamos el nacimiento virginal de Jesús, ¿sí? Como Dios encarnado. Y si esto lo hiciéramos todos los días, a lo mejor no tendríamos tanto conflicto con algunas religiones que creen que nosotros no tomamos en cuenta a María, porque la palabra habla muy claro de lo que María fue y de cómo el Señor la escogió y cómo fue alguien especial para Él. Pero de alguna manera sabemos que el mundo decidió darnos esta temporada de diciembre como el mes en el que podemos celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y saben qué? No va a durar. Ya están pensando en cambiar esto.
las próximas generaciones ya no van a ver esta Navidad como el evento, el momento en el que nació Jesús. Por ejemplo, donde yo trabajo, no nos permiten decirle a la gente que por las épocas navideñas, la época navideña, o sea, la palabra Navidad no la puedo mencionar, porque ahora se está sustituyendo por época de regalos, ¿sí? Temporada de regalos. En vez de Navidad, es la temporada de regalos, y en algunos centros comerciales ya está prohibido poner un nacimiento, un pesebre con la imagen de José, de María, por los que no creen y se vayan a ofender. Entonces, ya esto va a cambiar, se va a quitar. Y bueno, pues de alguna manera algunos podrían decir, pues está bien, ¿no? Pero miren, está bien que nosotros entendamos el fondo, el trasfondo de las cosas, que comprendamos cómo esto es producto de muchas otras cosas que no tienen que ver con la verdad. Pero eso debe ayudarnos para no distraernos de lo verdadero, de lo importante. O sea, saber esto, entender esto, nos va a plantar en una posición que nos permita entender mejor el porqué de las cosas. Y yo les diría, está bien que entiendas todo esto, pero entonces asegúrate de que tu celebración en este tiempo o cada año realmente sea una celebración enfocada en Cristo, ¿sí? Porque tampoco se trata de ser un Grinch que nada más digo no, ¿por qué no? Sino realmente tener conciencia y poder hacer las cosas de una manera diferente. Ahora, ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Eso es, como cristianos, como hijos de Dios, pues tenemos que preocuparnos por saber qué dicen las Escrituras al respecto. Y bueno, realmente en la Escritura no vamos a encontrar que diga que está permitido o no está permitido que los creyentes crean en la Navidad. O sea, así literal no lo vamos a ver, ¿sí? No hay días santos, no hay algo que la Escritura nos diga en particular que debemos observar, que debemos guardar como importante para celebrar o no celebrar. De hecho, la Navidad, mientras yo preparaba todo esto, observaba que fue una fiesta que nació mucho después de la era bíblica, por ahí por el año 500 después de Cristo, en el siglo V, perdón, fue que la Navidad fue reconocida como una festividad oficial, ¿sí? Ni siquiera por la iglesia, o sea, en general. Pero nosotros creemos que celebrar la Navidad no es un asunto de decir es bueno o es malo. No podemos catalogarlo así. Y miren, a lo mejor nos ayuda un poco ver esta cita. Ayúdenme por favor con Romanos 14, versos 5 y 6, por favor. Aquí en esta cita nos provee de una libertad de decidir si queremos observar estos días especiales o no especiales. Fíjense, dice, uno hace diferencia entre día y día. ¿Quién hace la diferencia? Uno, cada quien, ¿sí? Otro juzga iguales todos los días. Hay unos que dicen, no, este día es diferente, no, este no. Pero hay quienes dicen, no, todos son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces, de acuerdo a estos versículos, el cristiano puede elegir de una manera legítima cualquier día, incluyendo la Navidad, como un día para el Señor, ¿sí?
nosotros no somos, pero no seamos cristianos de domingo, solo aquí comportemos y vivamos nuestra fe de una manera distinta. Se trata de ser cristianos todos los días, ¿sí? No solo el domingo. Vamos a ser creyentes, vamos a glorificar a Dios todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esta manera podemos creer que la Navidad nos da a los creyentes pues una oportunidad para exaltar, para glorificar el nombre de Dios, aún en esta fecha donde la gente está confundida, distraída, dispersa y cuidando otros aspectos que no son tan importantes. Nosotros, de alguna manera, podemos glorificar a Dios y hacerlo de manera correcta, ¿sí? Entonces los adornos de nuestro local, pues hasta el concierto que vamos a tener, le podemos dar un propósito correcto. Puede ser un motivo para compartirle a la gente, ¿sí? Puede ser un medio, una forma de hablarle a los demás del Salvador que nos fue dado, de ese niño que nació en Belén, creció y que tenía ese propósito de darnos una vida nueva. También Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para quién? Para la gloria de Dios, todo. Invitan a celebrar la Navidad, y te invitan a partir el pavo. ¿Qué dan? ¿Qué se da? Pavo, piernita, romeritos, ¿qué más? Ensalada de manzana, ponche, ¿qué más? Bacalao, a mí me encanta el bacalao. En una Navidad le saqué la receta a una abuelita que hacía un bacalao increíble. Le dije: no seas mala, Mago, la mamá de Cristian Gómez, no seas mala, Mago, me encantó tu receta, te la paso, manito. Y me la escribió y se nos perdió. Pero bueno, la temporada de Navidad nos recuerda, hermanos, grandes verdades de Cristo, de la encarnación de Cristo. ¿Entienden este concepto? La encarnación de Dios. ¿Qué significa la encarnación de Dios, mi querido Robert? Aquí brevemente, tú que eres del COTEC, rápidamente, ¿qué significa la encarnación de Dios, graduado del COTEC? Sale, va a regresar a primer año. Ya, ok. Necesitamos saber esto, ¿no? Necesitamos entender qué es la encarnación de Dios. Y bueno, son verdades importantes sobre Cristo y son cosas que vemos en la Escritura. Están allí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, ya ni siquiera en el Antiguo. Están en el Antiguo y están confirmadas en el Nuevo. Por ejemplo, el apóstol Pedro decía, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 15, decía: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Está hablando de la verdad que necesita ser repetida, ser recordada, ¿sí? Porque fácilmente la podemos olvidar.
Este es el principio que tenemos. Ya decía, cuando compartió la cena, que lo hagamos en memoria de ¿quién? Cada vez que partimos el pan y bebemos el vino, el Señor nos dio esta instrucción: háganlo en memoria de mí. ¿Por qué nos diría el Señor que tengamos memoria de esto constantemente? ¿Por qué? Para que no se nos olvide. Es una verdad importante, es de los fundamentos más importantes que tenemos y que debemos mantener en nuestra mente, que debemos mantener en nuestro corazón, y debemos recordar, y debemos recordárselo a nuestros hijos, debemos recordárselo a nuestros nietos. Es importantísimo, ¿sí? Bueno, pues el nacimiento de Cristo es igual de importante, igual de importante. Entonces, por esta razón debemos celebrar la Navidad, para recordar, para conmemorar que nos nació un Salvador, que nos nació Cristo, ¿sí? Y entonces, de esta manera, poder también compartir con otros esta verdad, llevarle a otros que no les ha sido revelado esto, porque no todos lo tienen revelado. Fíjense, un compañero en el trabajo me decía: a mí me encanta esta temporada. Y dije: ah, qué padre, ¿no? Es uno de los míos. ¿Sí te gusta? Me encanta Santa Claus, me encanta todos los adornos tan padres. Y yo le dije: ¿de veras te gusta eso? Y dices: es que es maravilloso. Y yo: pero es que eso, pues eso es pura mercadotecnia. ¿De veras te gusta eso? Pues está bien padre, me dice. Entonces tuve la oportunidad de decirle en lo que creía y por qué lo creía. Me dijo: compárteme de eso, a mí me gusta leer. Busqué información y se la mandé. Y me dijo: oye, es un buen, lo voy a leer, lo voy a tomar en cuenta. Dice: pero eso es lo que ustedes creen. Como le digo: no, esto es historia, esto tiene un fundamento, esto está, o sea, no es la doctrina de mi iglesia. Ya, esto es algo que en la historia se ha dado y está allí, y lo puedes consultar. Ah, órale, se quedó con eso, ¿sí? Entonces, también nosotros podemos tener este tiempo de Navidad para darle a Dios una alabanza reverente. Fíjense, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron la noticia de que había nacido un Salvador? Los primeritos. ¿Quiénes? Los pastores. Los pastores recibieron la noticia. En primer lugar, se sacaron de onda, ¿no? O sea, no se le esperaban ver ángeles y que les hablaran y que les dijeran y que les dieran esta primicia. ¿Y qué hicieron los pastores? Echaron a correr, ¿no, verdad? ¿Qué hicieron? Glorificaron y alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús, porque era el Mesías, era lo que estaba anunciado, que iban a ser un Salvador para el pueblo, que le iba a perdonar de todo. Bueno, estos pastores se regocijaron cuando los ángeles les dijeron que en Belén había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Eso está en Lucas capítulo 2, verso 11. El niño que estaba en el pesebre ese día ellos lo vieron con sus ojos. ¡Qué bendición! ¿Sí? Bueno, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Es importante esto? Híjole, si nosotros no le damos importancia a estos hermanos, somos unos malagradecidos. Vean el beneficio que obtuvimos por haber recibido a Jesús en nuestras vidas. Recibimos el perdón de nuestros pecados. Pequeña cosa, ¿no? Fuiste lavado de todas las
impurezas y cochambre que hay en tu cabeza, en tu conciencia, en tus pensamientos, en tus acciones, fuiste lavado, fuiste perdonado de eso por haber creído en ese Jesús que nació en ese pesebre. Otra cosa a considerar es que la gente en esta temporada tiende a ser más abierta, está más dispuesta a escuchar. Pues es el tema, ¿no? Esto no pasa en el Día de las Madres, en el Día del Padre menos, no pasa el Día del Niño. ¿De qué se habla el Día del Niño? Si se tiene que hablar de una celebración, pues de los niños, ¿no? No pasa en octubre. En octubre pues, el festejo es con otro tema, con otro choro, con otro rollo, y muchos le entran bien sabroso a eso, aún creyentes. Pero la Navidad significa nacimiento, natividades, nacimiento, y entonces debemos aprovechar esto para poderle testificar de la gracia salvadora a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ya van 4, contando al Santa Claus, 4 a los que les he compartido en mi trabajo, que se han acercado y que me han dicho: ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes cómo lo celebran? Y les he podido decir. Y me da mucho gusto porque es una buena oportunidad que se da, que se abre para poder compartir. Entonces, la Navidad se trata del Mesías prometido, ¿sí? Que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y entonces esta fiesta, esta festividad nos provee de una maravillosa oportunidad para compartir esta verdad con los demás. Aunque nuestra sociedad pues ha reemplazado el mensaje de Navidad por algo material, por compras, por consumismo, pues creen en mitos, creen en leyendas, en duendes y en un montón de cosas, traen juguetes y cosas así. Pues nosotros no por eso vamos a dejar de anunciar la verdad, ¿sí? O sea, si la mayoría está pensando en esos choros, en esas cosas, nosotros somos el pueblo de Dios que tiene un propósito en este mundo de ser luz en medio de las tinieblas. Y entonces es una maravillosa oportunidad para nosotros hablarle de verdad, de la luz, de la gloria de Dios, de la bendición que el Señor nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense, los profetas en el Antiguo Testamento también, déjenme decirlo así, déjenme usar esta comparación, también tuvieron regalos. Y yo les decía en la mañana que cuando yo vivía en casa de mis papás, ellos ponían regalos en el árbol de Navidad. Entonces íbamos y le hacíamos así. Estaban cerrados, envueltos, y tratábamos de ver qué había, ¿no? Algunos estaban así pesaditos, y decíamos, ¿este para quién será? Tratábamos de identificar qué había, ¿no? Ya lo dejábamos y teníamos que esperar. Bueno, los profetas también tuvieron cosquillita, también quisieron indagar, saber de qué se trataba, qué eran esos regalos. Y esos regalos eran las profecías de la venida de Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 10. Dice aquí que estos profetas investigaron, fíjense qué importante. No se quedaron ahí nada más con lo que oyeron, sino que investigaron la Escritura con el deseo de conocer más de Dios, con el deseo de entender mejor cuándo iba a ser su venida. Y dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento escudriñaron y al mismo tiempo escribieron sobre la salvación por medio de Cristo y estudiaron cuidadosamente lo que Dios les había revelado. Y entonces ellos vieron el nacimiento, pero al mismo tiempo lo mezclaron ahí con el sufrimiento, ¿sí? En una misma frase, en una misma porción, hablan de la gloria, o más bien, hablan del sufrimiento y de la gloria que seguía. O sea, como que no lo separaron por completo, porque yo creo que no podían entender completamente lo que ahora nosotros sí comprendemos. O sea, nosotros ahora ya separamos, entendemos cómo se fue dando todo, en qué momento fue el sufrimiento, cuándo fueron las glorias, en qué momento fue el nacimiento. Y en algunas de las profecías, los sufrimientos y la gloria del Mesías pues están mezcladas, ¿sí? Sobre todo en Isaías. Entonces, para los profetas, este regalo de la profecía pues permaneció envuelto, ¿sí? Tuvieron que esperar, de alguna manera no vieron el cumplimiento, no vieron el momento en el que se hizo posible. ¿Y cuáles eran esos pasajes que intrigaron tanto a estos profetas como para llevarlos a inquirir y a buscar y a empaparse más de estos hechos? Bueno, pues son muchos, y hablan sobre todo de la persona de Jesús, hablan de Jesucristo. Y durante esta temporada nosotros de alguna manera ya estamos celebrando el cumplimiento de eso que ellos anunciaron. Y entonces quiero invitarlos a tomar un tiempecito para explorar estas profecías, para ver su cumplimiento en las Escrituras y para entender de esta manera mejor la verdadera Navidad. ¿De acuerdo? Primera profecía. Fíjense, se anuncian, los profetas recibieron que el Señor levantó un gran profeta. Esto está en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a partir del verso 15 al 19. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces el cumplimiento de esto está en Juan, en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 7 verso 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo a Jesús hablar, oyendo sus palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, el que nos anunciaron. ¿Se dan cuenta? Aquí está el cumplimiento. Otra profecía habla de una estrella, de un cetro que salieron de Israel, ¿sí? La profecía está en Números capítulo 24 verso 17. Dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set.
Y vemos el cumplimiento en Mateo capítulo 2, en el verso 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ¿sí? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué otra profecía había? ¿De dónde estaba la simiente del que iba a ser el Salvador? A ver, díganme, ¿de quién tenía que ser descendiente? De David. Ajá. Isaías 9, versos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahí mismo en Isaías dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿sí? Y en Miqueas también vemos en dónde iba a nacer ese Salvador. ¿En dónde? ¿En dónde estaba la promesa? En Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo vemos ese cumplimiento. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, o sea, ya está dando allí el momento en el que se cumplió. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sí? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y estos, sin vacilar y sin ir a investigar, dijeron: en Belén de Judea. O sea, lo sabían, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Es hermosa la historia, ¿no? Y es importante que esto nosotros lo tengamos claro. Y es importantísimo que nosotros podamos hablarle a la gente de esto con seguridad, con confianza, ¿sí? Lucas 2:1-7 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Otra profecía importante. ¿De quién iba a nacer el Salvador? De una virgen, ¿sí? Jesús nació de una virgen y fue llamado, ¿cómo? Emanuel. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Y en Mateo capítulo 1, verso 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí está el cumplimiento, ¿no? Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, o sea, no habían tenido relaciones, no habían vivido juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Entonces, estos dos personajes, José y María, fueron muy especiales. Me encantó que una vez que él se despertó, estuvo dispuesto, estuvo decidido a obedecer y aceptó a su mujer, ¿sí? Embarazada, y le creyó a Dios. Y María también le creyó. Eran especiales, no eran cualquier parejita que agarraron ahí a la vuelta de la esquina. Ellos se habían guardado, amaban a Dios, y el Señor los escogió como algo muy especial para que se cumpliera esta profecía de que iban a ser un Salvador. Entonces, qué hermoso es todo esto. Importante es que nosotros tengamos claridad de dónde. Esto se anunció 700, 800 años antes del nacimiento de Cristo, y después vino su cumplimiento. Los profetas que lo anunciaron ni siquiera lo vieron, y nosotros hoy tenemos el privilegio de verlo en las Escrituras, de ver su cumplimiento, de poder celebrar a ese niño que nació y entender que ese niño fue provisto por el Padre para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Entonces es algo que tenemos que aprovechar, es una oportunidad para poder acordarnos de Jesús, para alabarlo, para glorificar su nombre. Por eso vamos a tener un concierto navideño. ¿Qué hacemos en ese concierto navideño? ¿Tomamos como en los conciertos de los del mundo? No, ¿verdad que no? No va a haber chupe, ¿eh? Chin, ya los desanimé. Va a haber ponche. No, va a haber comida, pero el propósito es glorificar a Dios, alabar su nombre, exaltarlo, darle gracias a Dios por la maravillosa bendición que nos dio a través de su Hijo Jesús, y a poder nosotros testificar fielmente que nos ha sido dado un Salvador. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde está Checo? Ven, mi Checo, vamos a entonar un canto, vamos a glorificar el nombre del Señor. Estemos contentos, tenemos un Salvador, ¿sí? Aceptemos esto con agrado, con contentamiento, ¿sí? Sin hacer gestos y sin
Estemos felices porque nos ha dado el Señor un Salvador. Anunciemos esto a los que no lo conocen. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darles una probadita de lo que va a haber en la tarde. ¿Qué les parece? Esta es una composición de nuestro hermano pianista Checo. Y qué verdad dice, qué letra. Así que vamos a compartirla con ustedes. ¿Qué les parece? No logro comprender cómo fue posible que, siendo rey, fiel y justo, admirable, te humillaras para nacer en Belén y rescatar al que se había perdido y perdonar nuestra maldad. No logro comprender su gran amor, que siendo el creador nos haya rescatado. Nunca lo entenderé, pero siempre estaré agradecido. No logro comprender cómo fue posible que, siendo rey, fiel y justo, admirable, te humillaras para nacer en Belén Y rescatar al que se había perdido, perdonar nuestra maldad. No logro comprender tu gran amor, que siendo el creador nos hayas rescatado. No logro comprender tu gran amor, que siendo el creador nos hayas rescatado. Nunca lo entenderé, pero siempre estaré agradecido. Y nacerá un niño, Él será el Salvador. El Salvador, Dios con nosotros, y llamará su nombre Jesús. No logro comprender tu gran amor, que siendo el creador nos haya rescatado. Nunca, nunca lo entenderé, pero siempre estaré agradecido. Quien guste quedarse a comer, hermanos.